Yo siempre supe que la vida podía ser cruel, pero nunca imaginé que las palabras más dolorosas que jamás escuché saldrían de la boca de mi propia hija. Patricia estaba ahí parada, en la sala del hospital, mirándome directamente a los ojos cuando dijo: «Mamá, es mejor que te mueras a que yo tenga que darte un riñón». Sus palabras me golpearon como un rayo y por un momento sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Crié a esta niña sola desde que tenía 5 años, trabajando en 3 empleos para darle todo lo que yo nunca tuve. Y ahora, a los 32 años, me despreciaba como si fuera solo una carga en su vida perfecta. Mi nombre es Carmen, tengo 68 años, y siempre he sido una mujer determinada, trabajadora y valiente. Cuando el papá de Patricia nos abandonó, yo no me entregué a la desesperación. Trabajé como empleada de limpieza en las mañanas, cocinera en las tardes y costurera en las noches para que ella pudiera estudiar en una escuela privada y tener las oportunidades que yo nunca tuve. Patricia se graduó en administración, consiguió un empleo estable en una empresa grande, se casó con Miguel y hoy vive en una casa hermosa en el mejor barrio de Guadalajara. Durante todos esos años de sacrificio, siempre creí que valía la pena. Pero viendo el desprecio helado en sus ojos en aquel pasillo del hospital, comencé a cuestionarme si no me había engañado completamente sobre quién era ella realmente. El doctor había explicado con claridad que yo necesitaba urgentemente un trasplante de riñón. Mis riñones estaban fallando rápidamente, y sin el trasplante tendría máximo 8 meses de vida. Los exámenes mostraron que Patricia era perfectamente compatible para la donación. Miguel hasta se mostró esperanzado. Dijo que era una señal de que todo saldría bien. Pero ahí, en ese momento que definiría mi futuro, Patricia dejó clara su posición final. Miguel me va a dejar si quedo con cicatrices feas en el cuerpo. Y además, mamá, tú ya viviste tu vida. Yo todavía tengo muchos planes por delante que no incluyen quedar desfigurada. Miguel trató de argumentar tímidamente, pero ella fue inflexible. La decisión es mía, y ya decidí que no voy a hacer esto. Sentí mi corazón despedazarse en 1000 pedazos, pero me quedé en silencio total. Lo que ellos no sabían era que esa decisión cruel suya cambiaría todo para siempre. Durante toda mi vida he sido una mujer fuerte, pero en ese momento me sentí más pequeña que nunca. Recordé cuando Patricia tenía 8 años y se enfermó gravemente de neumonía. Pasé 3 días y 3 noches sin salir del hospital, sosteniendo su manita fría y prometiendo que haría cualquier cosa para salvarla. En aquel entonces yo era su heroína, la mamá que la protegería de todo el mal del mundo. Ahora esa misma niña que una vez dependía completamente de mí, me negaba la oportunidad de seguir viviendo. Me quedé ahí parada, viéndola alejarse por el pasillo del hospital con Miguel, quien me miró por encima del hombro con una expresión de disculpa que no sirvió para nada. El doctor Hernández, que había sido muy optimista cuando supo que tenía una hija compatible, ahora me miraba con una mezcla de compasión y confusión. «Doña Carmen», me dijo suavemente, «¿está segura de que su hija entendió la situación? A veces las familias necesitan tiempo para procesar este tipo de noticias». Le expliqué que Patricia había entendido perfectamente, que no había confusión ni malentendidos. Simplemente había decidido que su apariencia física era más importante que la vida de su madre. El doctor suspiró profundamente y me explicó que buscaríamos otras opciones, que me pondría en la lista de espera para un donante compatible, pero que podía tomar meses o años encontrar uno. Esa noche llegué a mi pequeño departamento en el centro de Guadalajara y por primera vez en décadas lloré hasta quedarme sin lágrimas. No lloraba por la enfermedad, ni por el miedo a la muerte, sino por la traición más profunda que puede existir, la de un hijo que te ve como un estorbo. Durante 50 años había trabajado incansablemente, había sacrificado todo, mis sueños, mis relaciones, mi juventud, para darle a Patricia la mejor vida posible. Y ahora ella me pagaba con el desprecio más cruel que una madre puede recibir. Patricia había nacido cuando yo tenía 36 años. Su papá, Roberto, era un hombre irresponsable que desapareció cuando las cosas se pusieron difíciles. Desde entonces, fui padre y madre para ella. Trabajaba desde las 5 de la mañana limpiando oficinas,
Luego corría a preparar comidas en un restaurante pequeño y por las noches cosía ropa para ganar unos pesos extra. Todo para que Patricia tuviera lo mejor. Ropa bonita, útiles escolares nuevos, clases de inglés, todo lo que yo nunca pude tener. Recuerdo perfectamente el día que Patricia se graduó de la universidad. Estaba tan orgullosa, tan elegante con su toga y birrete, rodeada de compañeros cuyos padres tenían automóviles caros y casas grandes. Yo llegué en autobús, con mi mejor vestido, que era uno que había cosido yo misma, pero me sentía la mujer más rica del mundo. Patricia era mi logro más grande, mi obra maestra. Cuando recibió su diploma, me gritó desde el estrado: «¡Esto es para ti, mamá!» Y yo lloré de felicidad, pensando que todo el sacrificio había valido la pena. Después de la graduación, Patricia consiguió trabajo rápidamente. Era inteligente, preparada, ambiciosa. Conoció a Miguel en la empresa donde trabajaba. Se casaron en una boda hermosa que pagué vendiendo todo lo que tenía de valor, incluyendo los aretes de oro que había heredado de mi mamá. Pensé que era una inversión en su felicidad, que una madre debe dar todo por la felicidad de sus hijos. Nunca imaginé que llegara el día en que esa misma hija me negaría la posibilidad de seguir viviendo. Los días que siguieron a aquella conversa terrible en el hospital fueron los más solitarios de mi vida. Patricia regresó a su rutina lujosa como si nada hubiera pasado, publicando fotos felices en las redes sociales con Miguel, mientras yo me arrastraba sola a las sesiones de diálisis 3 veces por semana. Cada sesión en el hospital era un recordatorio doloroso de que mi tiempo se estaba agotando rápidamente. Observaba a otras familias a mi alrededor, viendo hijos que se sacrificaban sin dudar por sus padres enfermos, y me preguntaba dónde fue que me equivoqué tanto en la crianza de mi propia hija. La enfermera siempre comentaba animada: «¡Qué suerte tiene, señora, de tener una hija compatible!». Yo solo sonreía tristemente, sin tener valor de decir que esa hija me había negado la oportunidad de continuar viviendo. Durante esas sesiones largas y agotadoras, conectada a las máquinas que limpiaban mi sangre, pensaba en todos los momentos especiales que había compartido con Patricia. Su primer día de escuela, cuando lloró porque no quería separarse de mí. Sus cumpleaños, cuando yo trabajaba horas extra para comprarle el regalo que tanto deseaba. Sus desamores de adolescente, cuando se refugiaba en mis brazos buscando consuelo. En todas esas memorias dolorosas que revisaba, yo estaba siempre presente, sacrificándome completamente, entregándome sin límites, por una niña que ahora me trataba como un obstáculo descartable en su vida cómoda. Me preguntaba si habría alguna señal que no vi, algún momento en que Patricia comenzó a verme como una carga en lugar de como su madre. Tal vez fui demasiado permisiva. Tal vez le di todo tan fácilmente que nunca aprendió el valor de los sacrificios. O tal vez simplemente crié a una persona que no tenía capacidad de amar verdaderamente a nadie más que a sí misma. Durante esas 2 semanas terribles después del hospital, Miguel me llamó 4 veces tratando de conversar. Parecía genuinamente avergonzado y arrepentido de la actitud de su esposa. Decía que le parecía absurda e inhumana la decisión de Patricia, y prometía que seguiría tratando de hacerla cambiar de opinión. «Doña Carmen, voy a insistir con ella todos los días hasta que acepte ayudar a usted», me prometió con voz emocionada. Pero cuando Patricia descubrió esas llamadas secretas, la discusión entre ellos fue tan violenta que la escuché gritando por teléfono durante nuestra última conversación: «Miguel, tú eliges ahora mismo, o te quedas de mi lado o vas a cuidarla solo». Miguel dejó de llamar al día siguiente, dejando muy claro que había hecho su elección definitiva. Me di cuenta de que estaba completamente sola en el mundo, abandonada hasta por el yerno que parecía tener buen corazón. Y fue en ese momento de soledad absoluta y desesperante que algo dentro de mí finalmente se quebró para siempre. No era solo tristeza o decepción, era algo más profundo. La muerte de la ilusión de que había criado a una hija capaz de amar. Esa noche, mirando una foto vieja donde Patricia, todavía niña, me abrazaba fuerte después de una presentación en la escuela, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Si Patricia quería que yo desapareciera para no interferir en su vida perfecta, entonces eso era exactamente lo que iba a hacer, pero sería completamente a mi manera y en mis términos.
ya no era la madre desesperada suplicando por el amor de su hija. Me había convertido en una mujer con un propósito muy claro: demostrarle a Patricia exactamente lo que había perdido al elegir su vanidad por encima de la vida de la mujer que le dio todo. Esa madrugada, mientras escuchaba el silencio de mi pequeño departamento, supe que las palabras crueles de Patricia habían matado algo dentro de mí, pero también habían despertado algo que no sabía que tenía: la capacidad de protegerme a mí misma, de valorar mi propia vida, de exigir el respeto que merecía. Patricia había elegido no salvarme, pero yo había elegido salvarme a mí misma de una hija que nunca aprendió lo que significaba el amor verdadero de una madre. Lo que Patricia no sabía era que durante todos esos años de sacrificio silencioso, yo había aprendido a ser más fuerte de lo que ella imaginaba. Y ahora iba a descubrir exactamente qué tan fuerte podía ser una mujer de 68 años que había decidido dejar de ser víctima de la ingratitud de su propia hija. Las consecuencias de su decisión cruel estaban a punto de comenzar, y esta vez yo tenía el control total de la situación. En los 15 días que siguieron a aquella conversación terrible en el hospital, mi vida se convirtió en una pesadilla silenciosa y solitaria. Patricia regresó a su rutina lujosa como si nada hubiera pasado, publicando fotos felices en las redes sociales con Miguel, mientras yo me arrastraba sola a las sesiones de diálisis 3 veces por semana. Cada sesión en el hospital era un recordatorio doloroso de que mi tiempo se estaba agotando rápidamente. Observaba a otras familias a mi alrededor, viendo hijos que se sacrificaban sin dudar por sus padres enfermos, y me preguntaba dónde fue que me equivoqué tanto en la crianza de mi propia hija. Durante esas sesiones largas y agotadoras, conectada a las máquinas que limpiaban mi sangre, conocí a doña Mercedes, una señora de 75 años que también necesitaba diálisis. Su nieta Sofía, de apenas 20 años, la acompañaba fielmente a cada cita, sosteniéndole la mano durante todo el procedimiento. Mi abuelita me crió cuando mi mamá se fue, le contó Sofía a la enfermera un día. Ahora es mi turno de cuidarla. Estoy estudiando para ser compatible como donante. Escuchar esas palabras me partía el alma, porque me recordaban lo que debería ser el amor familiar verdadero. También conocí a don Arturo, un hombre de 60 años que estaba esperando un riñón de su hijo Luis. Mi muchacho dejó su trabajo en Monterrey y se vino para acá solo para poder donarme. Me contó con lágrimas en los ojos. Dice que todo lo que él es se lo debe a mí, que es lo mínimo que puede hacer. Cada historia que escuchaba era como sal en una herida abierta, porque me mostraba exactamente lo que Patricia había decidido negarme. Las noches en mi pequeño departamento se habían vuelto interminables. Sin televisión por cable porque había cancelado todos los servicios no esenciales para ahorrar dinero para mis medicinas, me quedaba despierta recordando cada momento especial que había vivido con Patricia. Recordaba cuando tenía 7 años y se enfermó de varicela. Pasé una semana entera sin dormir, aplicándole calamine en cada granito, leyéndole cuentos, cantándole canciones para que se sintiera mejor. «Mamá, eres la mejor enfermera del mundo», me había dicho con su vocecita ronca. Recordaba vívidamente las clases de ballet que ella soñaba tomar cuando tenía 9 años. Las mensualidades costaban 1,500 pesos, una fortuna para mí en aquel entonces. Trabajé fines de semana extra limpiando oficinas, cosí ropa hasta las 3 de la mañana, vendí mi única joya valiosa, un anillo de mi abuela, para poder pagarle esas clases durante 2 años. Patricia brillaba en sus presentaciones, elegante en su tutú rosa que yo misma había bordado con lentejuelas. «Mamá, cuando sea una bailarina famosa, te voy a comprar una casa grande», me prometía después de cada recital. También recordaba con claridad dolorosa su graduación de preparatoria. Ella quería un vestido específico que había visto en una boutique cara del centro comercial. Costaba 8,000 pesos, más de lo que yo ganaba en 2 meses. Pero no podía decepcionar a mi niña en un día tan importante. Trabajé dobles turnos durante 3 meses. Vendí mi máquina de coser antigua, pedí un préstamo que tardé 2 años en pagar, todo para que Patricia tuviera el vestido de sus sueños. El día de la graduación, cuando la vi caminar por el escenario radiante de felicidad, pensé que todo el sacrificio había valido la pena. En cada memoria dolorosa que revisitaba, yo estaba siempre ahí, sacrificándome completamente,
dándome sin límites por una niña que ahora me trataba como un obstáculo descartable en su vida cómoda. Me di cuenta de que Patricia nunca había tenido que sacrificar nada por nadie. Yo siempre había sido su escudo contra cualquier dificultad, su solución para cualquier problema. Tal vez ese fue mi error. Nunca le enseñé el valor del sacrificio porque nunca le permití experimentarlo. Durante la segunda semana después del hospital, Patricia me mandó un mensaje de texto, el primero en 10 días. Mamá, espero que estés bien. Miguel y yo hemos estado pensando mucho en tu situación. Tal vez podríamos buscar otras alternativas. Hay tratamientos nuevos, medicinas experimentales. No te desanimes. Leí ese mensaje varias veces, buscando algún rastro de remordimiento genuino, alguna señal de que había reconsiderado su decisión cruel. Pero no había nada. Solo palabras vacías para calmar su conciencia, sugerencias de alternativas imposibles para evitar tener que hacer lo único que realmente podía salvarme. Le respondí con un mensaje simple. Gracias, mija. Estoy explorando todas las opciones. Pero la verdad era que ya había hablado con 3 especialistas diferentes. Había investigado tratamientos experimentales en México y Estados Unidos. Había consultado con médicos en hospitales privados. Todos me dijeron lo mismo. Sin un trasplante compatible, mis riñones seguirían deteriorándose hasta fallar completamente. Las medicinas podían alargar mi vida algunos meses, pero no salvarla. Solo Patricia podía hacer eso, y había elegido no hacerlo. Fue durante esos días de soledad absoluta que comencé a recordar otros momentos que antes había ignorado, señales de la verdadera personalidad de Patricia que yo había excusado por amor maternal. Recordé cuando cumplió 15 años y organicé una fiesta con todos mis ahorros. Invitamos a 30 de sus compañeros de escuela, contraté un grupo musical, decoré el patio de la casa con globos y flores. Pero Patricia se quejó toda la noche, porque la casa no era tan elegante como las de sus amigas, porque la comida no era lo suficientemente sofisticada, porque sus invitados notarían que no éramos ricos. Recordé también cuando se graduó de la universidad y le regalé un reloj dorado que había comprado pagando en 12 mensualidades. Patricia lo miró con desdén y dijo, «Mamá, ya nadie usa este tipo de relojes. Los jóvenes profesionales usamos smartwatches». No me agradeció por el sacrificio. No valoró el amor detrás del regalo. Solo vio que no era lo suficientemente moderno para su nuevo estatus social. Estos recuerdos me ayudaron a entender que la decisión de Patricia en el hospital no había sido un momento de pánico o miedo. Era simplemente la manifestación más cruel de quien ella realmente era. Una persona que había aprendido a tomar sin dar, a recibir sin agradecer, a ser amada sin amar a cambio. Yo había criado sin darme cuenta a alguien incapaz de sacrificarse por otros porque nunca había tenido que hacerlo. Durante mi tercera semana de diálisis, sucedió algo que cambió mi perspectiva completamente. Estaba esperando mi turno cuando llegó una mujer joven con su papá, un hombre de unos 60 años que obviamente estaba muy enfermo. La mujer, que se llamaba Elena, le hablaba con tanto cariño, tanta paciencia, que me recordó a mí misma cuidando a Patricia cuando era niña. Pero esta vez los papeles estaban invertidos. La hija cuidaba al padre con el mismo amor incondicional. «Papá, el doctor dice que eres perfecto candidato para el trasplante», le decía Elena mientras lo ayudaba a sentarse. «Ya hicieron todos los estudios. Somos completamente compatibles. La cirugía será la próxima semana». El señor lloraba de emoción y gratitud. «Mija, no sabes lo que significa para mí que hagas esto. Sé que es un sacrificio grande». Elena le acarició la mejilla y respondió, «Papá, tú me diste la vida. Ahora yo te la devuelvo. No hay sacrificio más pequeño». Observar esa escena me quebró completamente. Corrí al baño del hospital y lloré durante 20 minutos, no solo por mi propia situación, sino por la dolorosa comparación entre el amor verdadero de Elena y la frialdad calculada de Patricia. Cuando regresé a la sala de espera, Elena se acercó a mí. «Señora, ¿está usted bien?». La vi muy angustiada. Le expliqué brevemente mi situación, sin dar muchos detalles, solo que necesitaba un trasplante y estaba en lista de espera. Elena me miró con compasión genuina. «¿No tiene familia que pueda ayudarla?». La pregunta me dolió como una bofetada, pero respondí con toda la dignidad que pude reunir. «Tengo una hija.
pero ella tiene sus propias prioridades. Elena asintió comprensivamente, sin hacer más preguntas, pero me dio su número de teléfono. Si necesita compañía durante las sesiones o alguien con quien platicar, no dude en llamarme. Nadie debería pasar por esto solo. Esa noche, en la soledad de mi departamento, miré el papelito con el número de Elena y me di cuenta de que una completa extraña me había ofrecido más apoyo genuino que mi propia hija. Patricia tenía mi número. Sabía exactamente cuándo eran mis sesiones de diálisis, conocía mi dirección y mi rutina. Pero en 3 semanas solo había mandado un mensaje de texto lleno de excusas vacías. Decidí hacer algo que nunca había hecho. Marqué el número de Patricia sin tener una razón específica, solo porque necesitaba escuchar la voz de mi hija. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. «Mamá, ¿pasó algo? Estoy en una junta importante». Su tono era de impaciencia y molestia, como si mi llamada fuera una interrupción indeseada en su día importante. «No pasó nada, mija», le dije suavemente. «Solo quería escuchar tu voz. Han sido semanas muy difíciles y...» Patricia me interrumpió bruscamente. «Mamá, no puedes estar llamándome cada vez que te sientes triste. Yo tengo responsabilidades, trabajo, una vida. No puedo ser tu apoyo emocional constante». Sus palabras me atravesaron el corazón como dagas heladas. No le había hablado en 3 semanas y ella me acusaba de llamarla constantemente. «Perdón, mija», murmuré. «No quise molestarte». Pero Patricia ya había colgado. Me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, sintiéndome más sola que nunca. Mi propia hija consideraba una molestia que su madre moribunda necesitara escuchar su voz. Esa noche entendí con total claridad que Patricia no solo había decidido no salvarme físicamente, sino que también había decidido no acompañarme emocionalmente en mis últimos meses de vida. Al día siguiente, durante mi sesión de diálisis, llamé a Elena. Necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que significaba el amor familiar verdadero. Elena llegó al hospital con flores y una sonrisa cálida. «¿Cómo se siente hoy, doña Carmen?». Su pregunta era genuina, llena de interés real por mi bienestar. Le conté sobre la llamada con Patricia, sobre cómo me había hecho sentir como una carga. Elena escuchó sin juzgar, sosteniendo mi mano durante toda la conversación. «Doña Carmen», me dijo finalmente, «algunas personas nunca aprenden a amar de verdad. No es su culpa como madre. Usted le dio todo lo que tenía, pero algunas personas simplemente no tienen la capacidad de devolver ese amor». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. «Mi papá me enseñó que la familia no es solo sangre», continuó Elena. «Es comprometerse, sacrificarse, estar presente cuando el otro lo necesita. Usted merece tener esa clase de familia, aunque no sea su hija quien se la dé». Esa conversación me ayudó a entender que mi valor como persona no dependía de la capacidad de Patricia para amarme. Yo había sido una madre amorosa, sacrificada y dedicada. Su incapacidad de corresponder ese amor era su deficiencia, no la mía. Esa noche, mientras ordenaba algunas fotos viejas, encontré una carta que Patricia me había escrito cuando tenía 16 años, después de una pelea que habíamos tenido. «Mamá querida», decía la carta, «sé que a veces soy difícil, pero quiero que sepas que eres la persona más importante en mi vida. Todo lo que soy se lo debo a ti. Cuando sea mayor y tenga mi propia familia, espero ser la mitad de buena madre de lo que tú has sido conmigo. Te amo más que a nada en el mundo». Leí esa carta 3 veces, buscando algún rastro de la niña que había escrito esas palabras hermosas. Pero esa niña ya no existía. Había sido reemplazada por una mujer adulta que consideraba que las cicatrices en su cuerpo eran más importantes que la vida de su madre. El contraste entre las palabras de la carta y la realidad actual me partía el alma, pero también me daba claridad sobre lo que tenía que hacer. Si Patricia había decidido que yo no merecía vivir, entonces yo tendría que decidir cómo quería morir. Pero más importante aún, tendría que decidir cómo quería usar el tiempo que me quedaba. No iba a pasarlo suplicando por migajas de amor de una hija que había elegido el egoísmo por encima de la compasión. Iba a usarlo para protegerme, para recuperar mi dignidad, para asegurarme de que Patricia entendiera completamente las consecuencias de sus decisiones. Esa madrugada, mientras escuchaba el silencio de mi departamento y sentía el peso de mi soledad,
Tomé la decisión más importante de mis últimos años de vida. No iba a seguir siendo la víctima suplicante de la ingratitud de Patricia. Me iba a convertir en la arquitecta de mi propia dignidad final. Y Patricia iba a aprender, de la manera más dolorosa posible, lo que significaba perder para siempre el amor incondicional de una madre. Fue en una madrugada fría de lunes que tomé la decisión que cambiaría el rumbo de todo. Estaba sentada en la cocina, mirando una foto descolorida donde Patricia, aún niña, me abrazaba fuerte después de una presentación en la escuela. «Mami, eres la mejor mamá del mundo entero», había dicho ese día lejano y feliz. Pero esa niña cariñosa y agradecida ya no existía, y yo necesitaba aceptar esa verdad dolorosa de una vez por todas. Si Patricia quería que yo desapareciera para no estorbar su vida perfecta, entonces eso era exactamente lo que iba a hacer. Pero sería completamente a mi manera y en mis términos. Durante toda esa semana, aún sintiéndome débil por las sesiones de diálisis, comencé mis preparativos con la determinación de quien finalmente tenía un propósito claro. El martes, busqué a un abogado de confianza y alteré completamente mi testamento. Patricia siempre supo que heredaría mi casa cuando yo partiera, pero en el nuevo documento dejé todo al asilo de ancianos, donde hago trabajo voluntario desde hace años. Don Felipe, el abogado, me miró preocupado cuando le expliqué mi decisión. «Doña Carmen, ¿está segura? Esta casa vale mucho dinero, y Patricia es su única hija». Le expliqué con toda calma que Patricia había tomado una decisión muy clara sobre el valor de mi vida, y yo estaba tomando una decisión igualmente clara sobre el destino de mis bienes. «Mi hija prefiere que yo muera antes que ayudarme a vivir», le dije sin dramatismo, solo con hechos fríos. Creo que las personas que dedican su vida a cuidar ancianos abandonados merecen más mis posesiones que alguien que abandonó a su propia madre. Don Felipe no hizo más preguntas. Había visto suficientes casos similares para entender la situación. El miércoles fui al banco y transferí todos mis ahorros a una cuenta especial que Patricia no conocía. Era el dinero que junté, trabajando 3 empleos por más de 20 años, siempre soñando con dejar una herencia digna para mi hija. 52,000 pesos que había guardado peso por peso, sacrificando vacaciones, ropa nueva, comodidades básicas, todo para asegurarme de que Patricia tuviera un respaldo económico cuando yo ya no estuviera. Ahora ese dinero iría a financiar becas universitarias para jóvenes huérfanos, niños que quizás valorarían más las oportunidades que se les dieran. El jueves cancelé el seguro de vida que tenía a nombre de Patricia desde hacía 15 años. También cancelé el seguro de gastos médicos privado que yo pagaba para ella desde que se casó y retiré su nombre de todos mis seguros de hogar y automóvil. La empleada del banco me preguntó si estaba segura de hacer tantos cambios. «Completamente segura», respondí. «Mi beneficiaria decidió que era mejor que yo muriera, así que ya no necesita beneficiarse de mi muerte». El viernes organicé cuidadosamente todas las cosas que Patricia aún guardaba en mi casa. Ropa de soltera, libros de la universidad, recuerdos de la infancia, diplomas, fotografías. Todo lo empaqué en 3 maletas grandes con el mismo cuidado que había empacado sus lonches escolares durante 12 años. Pero esta vez no era por amor maternal, sino por cerrar definitivamente un capítulo de mi vida que Patricia había decidido terminar con su crueldad. Mientras empacaba sus cosas, encontré cartas de amor que Miguel le había escrito cuando eran novios. En una de ellas, él escribía: «Patricia, tu mamá es una mujer increíble. Se nota que te crió con mucho amor y sacrificio. Espero algún día poder darle las gracias por haber formado a la mujer maravillosa de quien me enamoré». Qué irónico que Miguel hubiera visto mi valor antes de conocer a Patricia realmente y que ahora hubiera elegido su matrimonio por encima de hacer lo correcto. También encontré un ensayo que Patricia había escrito en preparatoria titulado «Mi heroína». Era sobre mí. Describía con detalle todos mis sacrificios. Hablaba de cómo trabajaba día y noche para darle lo mejor, de cómo yo era su ejemplo de fortaleza y determinación. «Mi mamá es la prueba de que el amor verdadero no conoce límites», había escrito. «Cuando sea adulta, espero poder cuidarla con la misma dedicación que ella me ha cuidado a mí». Cada palabra de ese ensayo ahora se sentía como una mentira cruel.
El sábado por la mañana cambié las cerraduras de la casa y escribí una carta simple pero definitiva. Cuando Patricia trató de usar el seguro médico cancelado para una consulta rutinaria y fue rechazada, me llamó completamente furiosa. «Mamá, te volviste loca. ¿Qué hiciste con mi seguro?» Esta vez, por primera vez en mi vida, no respondí absolutamente nada. Solo escuché todos los gritos e insultos, y colgué el teléfono con una calma extraña que me sorprendió a mí misma. Sentí una paz interior que no experimentaba desde hacía años. Era la paz de quien finalmente había dejado de permitir que la maltrataran. Era la tranquilidad de quien había recuperado su dignidad después de décadas de darla por sentada. No era venganza lo que sentía, era justicia. Patricia había elegido tratarme como si fuera desechable, y ahora estaba aprendiendo lo que significaba que alguien desechable desapareciera completamente de su vida. El domingo por la tarde, cuando ellos regresaron de casa de los padres de Miguel, encontraron las 3 maletas organizadas en la entrada y una carta sobre la mesa de la cocina. Había planeado ese momento cuidadosamente. Quería que llegaran juntos, que leyeran la carta al mismo tiempo, que se dieran cuenta simultáneamente de que su vida cómoda y fácil había terminado para siempre, porque cuando llegaron a casa y leyeron mi carta, ya era demasiado tarde para cualquier cambio de opinión. La carta que dejé en la mesa era clara y directa. Patricia, dijiste que era mejor que yo muriera a molestarte pidiendo ayuda. Decidí atender exactamente a tu petición y desaparecer completamente de tu vida. La casa ahora pertenece al asilo. Tus cosas están organizadas en las maletas. El seguro médico fue cancelado. Todos los seguros fueron cambiados. Querías tu libertad total de mí. Ahora la tienes. Por favor, no me busques más. Carmen. No había reproches dramáticos ni súplicas emocionales. Solo hechos fríos, presentados con la misma frialdad que ella había usado conmigo. Cuando terminó de leer, Patricia me llamó desesperada por primera vez en semanas. Pero yo no contesté esa llamada ni las decenas que siguieron durante los próximos días. Para mí, ya era demasiado tarde para arrepentimientos o súplicas. Había aprendido algo fundamental en mis 68 años. Cuando alguien te muestra quién realmente es, debes creerle. Patricia me había mostrado que era una persona capaz de preferir la muerte de su madre antes que tener cicatrices en su cuerpo. Yo le creí completamente. Durante esos días de preparativos, había estado viviendo en un pequeño cuarto que renté en casa de doña Rosa, una vecina viuda que necesitaba ingresos extra. Era un espacio humilde pero limpio, con una cama individual, un pequeño closet y acceso a la cocina y baño. Después de vivir en mi casa de 3 recámaras, podría haber sido depresivo, pero en realidad me sentía liberada. No había recuerdos dolorosos en esas paredes, no había fotos que me recordaran la ingratitud, no había espacios vacíos donde antes vivía alguien que resultó no amarme. El lunes siguiente, Miguel apareció en la casa de doña Rosa. Estaba visiblemente alterado, sudando nervioso, suplicando que reconsiderara mi decisión radical. «Doña Carmen, por favor, no puede hacer esto». Patricia está completamente desesperada. Nosotros no sabemos dónde vamos a vivir. No tenemos dinero ahorrado para pagar renta de una casa. Lo miré con una serenidad que yo misma no sabía que poseía y respondí con toda calma. «Miguel, ella tiene 32 años, es profesional, tiene un empleo estable y está casada contigo. Seguramente ustedes dos podrán salir adelante solos ahora. Después de todo, ¿no era exactamente eso lo que ella quería? ¿Estar completamente libre de mi presencia?» Miguel trató de argumentar desesperadamente. Dijo que Patricia estaba arrepentida y que todo había sido solo un momento de desesperación. Pero yo conocía a mi hija mejor que nadie. Patricia no se arrepentía de las palabras crueles, solo de las consecuencias inesperadas que habían traído. «Miguel», le dije con firmeza. Patricia tuvo semanas para reconsiderar su decisión. Tuvo tiempo de sobra para disculparse, para mostrar aunque fuera una pizca de arrepentimiento genuino. En lugar de eso, me mandó un mensaje lleno de excusas y me colgó el teléfono cuando necesitaba escuchar su voz. Esta no fue una decisión impulsiva de mi parte. Fue la respuesta natural a ser tratada como basura por mi propia hija. Miguel insistió que Patricia realmente quería arreglar las cosas,
que estaba dispuesta a considerar la donación si yo regresaba a casa. Pero yo ya había escuchado suficientes promesas vacías. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Miguel?, le pregunté. Que Patricia no está arrepentida de haberme negado la oportunidad de vivir. Está arrepentida de haber perdido su casa gratis y sus seguros pagados. Si realmente hubiera cambiado de opinión sobre salvarme la vida, habría empezado por ahí, no por pedirme que regrese a darle las comodidades que perdió. La expresión en el rostro de Miguel me confirmó que yo tenía razón. Patricia no había mencionado el trasplante ni una sola vez en sus conversaciones desesperadas con él. Solo hablaba de la casa, del dinero, de los seguros, de su nueva situación económica precaria. Su preocupación seguía siendo completamente egoísta, centrada en cómo mi decisión la afectaba a ella, no en cómo su decisión me había afectado a mí. Doña Carmen, insistió Miguel una vez más, déjeme hablar con Patricia. Déjeme convencerla de que haga lo correcto con el trasplante. Pero por favor, regrese a casa. Sin usted, nosotros. Lo interrumpí suavemente pero con firmeza. Miguel, escúchate. Me estás pidiendo que regrese para sostener económicamente a una mujer que prefiere verme muerta. Me estás pidiendo que le regrese sus privilegios a alguien que me negó el privilegio más básico, el derecho a vivir. ¿Te das cuenta de lo absurdo de tu petición? Cuando Miguel se fue esa tarde, sabía que había cerrado definitivamente esa puerta. No había vuelta atrás, no había reconciliación posible, no había perdón en mi corazón. Patricia había elegido su camino cuando decidió que las cicatrices en su cuerpo eran más importantes que la vida de su madre. Ahora yo había elegido el mío, vivir con dignidad el tiempo que me quedara, sin permitir que nadie me tratara como si fuera menos valiosa que su vanidad. Esa noche, mientras tomaba té en la pequeña cocina de Doña Rosa, reflexioné sobre los eventos de las últimas semanas. Por primera vez en décadas, había tomado decisiones pensando primero en mí misma. Había protegido mi dignidad, había defendido mi valor, había demostrado que una madre también tiene límites. Patricia había asumido que yo siempre estaría ahí, aceptando cualquier trato, perdonando cualquier crueldad, sacrificándome sin límites. Había descubierto que estaba completamente equivocada. La transformación que había ocurrido dentro de mí era profunda y permanente. Ya no era la madre suplicante que rogaba por migajas de amor. Me había convertido en una mujer que conocía su propio valor y que exigía ser tratada con respeto. Patricia había matado a la madre incondicional con su crueldad, pero había nacido una mujer que finalmente se amaba a sí misma lo suficiente como para no permitir más abusos. Y mientras me preparaba para dormir en mi nueva habitación pequeña, pero llena de paz, supe que había tomado la decisión correcta. Patricia tendría que aprender a vivir con las consecuencias de haber elegido la vanidad por encima del amor. Y yo tendría que aprender a vivir con la libertad de ya no tener que mendigar cariño de alguien incapaz de darlo. Ambas habíamos elegido nuestros caminos y ahora tendríamos que caminarlos hasta el final. En las semanas que siguieron a mi decisión definitiva, una vecina del barrio donde antes vivía me contó todos los detalles de la situación de Patricia y Miguel. Doña Esperanza, que siempre había sido chismosa, pero de buen corazón, me visitaba cada viernes en casa de Doña Rosa para mantenerme informada de cómo se desarrollaba la nueva realidad de mi hija. «Ay, Carmen», me decía moviendo la cabeza con una mezcla de lástima y satisfacción, «si vieras cómo están las cosas allá». Patricia y Miguel habían tenido que mudarse de urgencia a un departamento diminuto en la colonia San Juan, una zona popular muy lejos del barrio elegante, donde habían vivido cómodamente en mi casa. El departamento tenía una sola recámara, una cocina minúscula y un baño compartido con otras familias del edificio. El contraste con la casa espaciosa de 3 recámaras, 2 baños completos y jardín que habían perdido, era dramático e inevitable. Los vi cargando sus cosas en un taxi destartalado, me contó doña Esperanza con lujo de detalles. Patricia lloraba mientras empacaba, no de tristeza, sino de rabia pura. Gritaba que esto no podía estar pasando, que tú te habías vuelto loca, que era imposible que los hubieras dejado en la calle así nomás. Escuchar estos detalles no me causaba alegría vengativa, sino una extraña sensación de justicia cósmica finalmente manifestándose.
El estrés de la situación había empezado a afectar el trabajo de Patricia. Llegaba tarde constantemente, cometía errores que antes no cometía y tenía discusiones acaloradas con sus compañeros. Su jefe, el licenciado Ramírez, la había llamado 3 veces para hablar sobre su rendimiento. Patricia siempre había sido una empleada ejemplar. Le comentó a doña Esperanza, una prima que trabajaba en la misma empresa, pero últimamente parece otra persona. Distraída, irritable, como si tuviera la cabeza en otro lado. La situación económica de Patricia era cada vez más desesperante. Sin mi apoyo financiero, Miguel y ella descubrieron que sus 2 sueldos apenas alcanzaban para pagar la renta del departamento pequeño, los servicios básicos y la comida. No había dinero para las cenas en restaurantes elegantes, las compras de ropa de marca, las visitas al salón de belleza, todos los lujos que había dado por sentado durante años. La vi en el mercado de la esquina comprando los frijoles más baratos, me reportó doña Esperanza. Antes siempre compraba en el supermercado caro del centro comercial. Pero lo que más me impactó fue saber que Patricia había empezado a buscar desesperadamente maneras de contactarme. Había ido a todas las iglesias del barrio preguntando por mí. Había visitado el centro de salud donde me hacían la diálisis. Había interrogado a viejas vecinas sobre mi paradero. «Pregunta por ti como loca», me dijo doña Esperanza. «Dice que necesita hablar contigo urgentemente, que todo fue un malentendido, que puede arreglar las cosas». También supe que Patricia había intentado conseguir un préstamo bancario usando como garantía la casa que ya no le pertenecía. Cuando el banco investigó los documentos, descubrió que la propiedad había sido transferida legalmente al asilo de ancianos. Patricia tuvo que explicar embarazosamente que había perdido la herencia por problemas familiares y que no tenía otros bienes para respaldar el préstamo. Su solicitud fue rechazada inmediatamente. Miguel había intentado una estrategia diferente. Había comenzado a visitarme directamente cada miércoles, apareciendo en casa de doña Rosa con flores, chocolates y súplicas cada vez más desesperadas. «Doña Carmen, Patricia está destruida», me decía en su visita más reciente. «Llora todas las noches. Dice que cometió el error más grande de su vida, que haría cualquier cosa por reparar el daño». Lo escuchaba con educación, pero sin ninguna emoción particular. Sus palabras ya no tenían el poder de conmoverme. «Miguel», le respondí durante su 5ª visita, «si Patricia realmente estuviera arrepentida del error más grande de su vida, habría empezado ofreciendo hacer el trasplante. Pero en todas estas semanas de súplicas, ni una sola vez ha mencionado salvarme la vida. Solo habla de recuperar la casa, el dinero, los seguros. Su arrepentimiento sigue siendo completamente egoísta». Miguel no pudo contradecir mi observación porque sabía que era absolutamente cierta. «Pero doña Carmen», insistió Miguel, «démosle una oportunidad de demostrar que ha cambiado. Regrese a casa, hable con ella, véala con sus propios ojos. Está dispuesta a hacer lo que sea necesario». Le expliqué pacientemente que ya había visto todo lo que necesitaba ver. «Miguel, Patricia tuvo meses para demostrarme quién era realmente. Me mostró a una mujer capaz de preferir la muerte de su madre antes que tener cicatrices en su cuerpo. Esa demostración fue más clara que cualquier palabra que pueda decir ahora. Durante estos intercambios con Miguel, me di cuenta de algo importante. Él tampoco había ofrecido donarme un riñón. Como yerno, no era compatible automáticamente, pero podría haberse hecho los estudios para verificar. Sin embargo, nunca mencionó esa posibilidad. Su preocupación también era puramente práctica. Recuperar la comodidad económica que habían perdido, no salvar la vida de su suegra moribunda. Una tarde de jueves, mientras tomaba café con doña Rosa en su pequeño patio, llegó una visitante inesperada. Era Elena, la joven que había conocido en el hospital durante las sesiones de diálisis, cuyo padre había recibido exitosamente su trasplante de riñón. Venía a traerme noticias maravillosas que cambiarían todo el panorama de mi situación. «Doña Carmen», me dijo con una sonrisa radiante, «tengo una noticia increíble que darle». Su padre había conocido durante su recuperación a una familia que había perdido a su hijo de 25 años en un accidente automovilístico. La familia había decidido donar todos los órganos del joven y uno de los riñones era perfectamente compatible conmigo. «El doctor Hernández me pidió que viniera a buscarla personalmente», explicó Elena con emoción.
Usted es la siguiente en la lista de compatibilidad y necesitan que vaya al hospital inmediatamente. La noticia me golpeó como un rayo de esperanza en medio de la tormenta emocional de las últimas semanas. Un completo desconocido, una familia que nunca conocería, me había dado la oportunidad de seguir viviendo de una forma que mi propia hija había rechazado cruelmente. La generosidad desinteresada de esa familia doliente contrastaba de manera devastadora con la mezquindad calculada de Patricia. Durante el viaje al hospital, Elena me contó más detalles sobre la familia donante. Se llaman los García, me explicó. El joven que murió se llamaba Carlos, era estudiante de medicina y siempre había expresado su deseo de ser donante de órganos. Su mamá me dijo que quería conocerla después de la cirugía, que necesitaba saber que el sacrificio de su hijo había salvado a una persona que lo mereciera. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras procesaba la ironía cruel de la situación. La cirugía fue programada para el lunes siguiente. Durante el fin de semana de preparación, me sentí en paz de una manera que no había experimentado desde hacía meses. No porque hubiera encontrado una solución médica a mi problema, sino porque había confirmado algo fundamental sobre la naturaleza humana. La bondad genuina existe, pero no siempre viene de donde uno espera encontrarla. El domingo por la noche, mientras me preparaba mentalmente para la operación, recibí una llamada inesperada. Era Patricia, llorando desesperadamente al teléfono. Había descubierto por alguna fuente que yo tendría la cirugía al día siguiente. «Mamá, por favor, déjame ir contigo al hospital», suplicaba entre sollozos. «Sé que cometí un error terrible, pero soy tu hija, necesito estar ahí contigo». Su súplica me removió emociones complicadas. Por un momento, la madre que había vivido dentro de mí durante 68 años quiso ceder. Quiso darle una oportunidad más. Quiso creer que su arrepentimiento era genuino. Pero la mujer que había aprendido a valorarse a sí misma sabía mejor. «Patricia», le dije con voz calmada pero firme, «tuviste la oportunidad de acompañarme en este proceso desde el principio. Elegiste no hacerlo. Ahora yo elijo no tenerte ahí». «Pero mamá», insistió desesperadamente, «yo quería ayudarte, pero tenía miedo, estaba confundida. Ahora entiendo que me equivoqué. Dame la oportunidad de arreglar las cosas». Le respondí con una verdad que había aprendido a costa de mucho dolor. «Patricia, el miedo se supera cuando el amor es genuino. La confusión se aclara cuando las prioridades están en orden. Tú no tenías miedo ni confusión. Tenías egoísmo puro y simple». Patricia siguió llorando y suplicando durante 20 minutos más, pero yo mantuve mi posición. No era crueldad lo que me motivaba, sino autoprotección emocional. No podía permitir que ella volviera a lastimarme en un momento tan vulnerable como una cirugía mayor. Necesitaba estar rodeada solo de personas que genuinamente se preocuparan por mi bienestar, no de alguien que solo aparecía cuando se daba cuenta de que me estaba muriendo realmente. La mañana de la cirugía llegué al hospital acompañada por Elena, doña Rosa y sorprendentemente doña Mercedes, la anciana que había conocido durante las sesiones de diálisis, junto con su nieta Sofía. Estas mujeres, que habían entrado a mi vida por casualidad, me demostraron más apoyo genuino y preocupación sincera que la persona que había salido de mi propio vientre. Antes de entrar al quirófano, tuve la oportunidad de conocer a la señora García, la madre del joven donante. Era una mujer de mi edad, con ojos tristes pero llenos de una serenidad profunda. «Doña Carmen», me dijo tomando mis manos, «mi hijo Carlos habría estado feliz de saber que su riñón le da una segunda oportunidad de vida a una mujer valiente como usted». Le agradecí con el corazón lleno de gratitud y le prometí honrar el regalo de vida que su hijo me estaba dando. La cirugía fue un éxito completo. Cuando desperté 8 horas después, lo primero que sentí no fue dolor físico, sino un alivio emocional profundo. Había sobrevivido no solo a la enfermedad, sino a la traición más dolorosa que una madre puede experimentar. El riñón de Carlos funcionaba perfectamente, y por primera vez en meses, mi cuerpo se sentía fuerte y lleno de vida nuevamente. Durante mi recuperación en el hospital, Patricia intentó visitarme todos los días durante una semana. Pero yo había dejado instrucciones específicas de que no se le permitiera el acceso a mi habitación.
Las enfermeras me reportaban que llegaba con flores, cartas, regalos, rogando que la dejaran pasar aunque fuera 5 minutos. Pero yo me mantuve firme en mi decisión. Había aprendido que el amor verdadero no llega solo cuando la persona se está muriendo realmente. Llega todos los días, en las pequeñas cosas, en los momentos difíciles, cuando realmente se necesita. Cuando finalmente salí del hospital 2 semanas después, completamente recuperada y con un futuro médico excelente, Patricia me estaba esperando en la entrada. Se veía demacrada, había perdido peso, tenía ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. «Mamá», me dijo acercándose tímidamente, «por favor, necesitamos hablar. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito intentarlo». La miré con calma, sin odio, pero también sin la ternura maternal que había definido nuestra relación durante 32 años. «Patricia», le dije suavemente, «ya no tenemos nada de qué hablar. Tú tomaste tu decisión cuando pensaste que me estaba muriendo. Yo tomé la mía cuando decidí que merecía algo mejor que tu amor condicional». Se quedó ahí parada, viéndome alejarme en el taxi que Elena había llamado para llevarme a mi nueva vida. Esa tarde, instalada nuevamente en mi pequeña habitación en casa de Doña Rosa, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Patricia había perdido mucho más que una casa y unos seguros. Había perdido para siempre la oportunidad de tener una madre que la amara incondicionalmente. Y yo había ganado mucho más que un riñón nuevo. Había ganado mi dignidad, mi respeto propio y la claridad de saber exactamente quién merecía mi amor y quién no. La lección final era clara. El amor verdadero se demuestra en los momentos más difíciles, no en los arrepentimientos tardíos. Patricia había tenido todas las oportunidades del mundo para demostrar que me amaba, y había elegido sistemáticamente no hacerlo. Ahora tendría que vivir para siempre con las consecuencias de haber perdido a la única persona que la había amado sin condiciones desde el día que nació. 6 meses después de mi cirugía exitosa y mi decisión definitiva, mi vida había tomado un rumbo completamente nuevo y sereno. Cada mañana despertaba en mi pequeña habitación en casa de Doña Rosa, con una sensación de paz que no había experimentado en décadas. No era la paz de quien había evitado una tragedia, sino la tranquilidad profunda de quien finalmente había aprendido a valorarse a sí misma por encima de las expectativas y demandas de otros. Mi rutina diaria se había vuelto simple pero profundamente satisfactoria. Despertaba a las 6 de la mañana cuando los primeros rayos de sol entraban por la ventana pequeña de mi cuarto. Preparaba café en la cocina que compartía con Doña Rosa y nos sentábamos juntas en el patio trasero a ver amanecer sobre los tejados de la colonia. Doña Rosa, que tenía 73 años y una sabiduría ganada a pulso, se había convertido en la hermana que nunca tuve y la compañía más genuina que había conocido en años. «Carmen», me decía Doña Rosa durante nuestros desayunos tranquilos, «usted ha florecido como una planta que por fin pusieron en la tierra correcta». Y tenía razón. Sin la presión constante de tratar de ganar el amor de Patricia, sin el estrés de caminar sobre cáscaras de huevo para no molestar a una hija perpetualmente insatisfecha, había descubierto aspectos de mi personalidad que habían estado dormidos durante décadas. Había comenzado a tomar clases de bordado en el centro comunitario los martes y jueves. Mis manos, que habían pasado tantos años cosiendo por necesidad económica, ahora creaban belleza por puro placer personal. Los manteles que bordaba con flores coloridas, los cojines decorados con pájaros tropicales, las servilletas adornadas con mariposas delicadas, todo salía de un lugar de creatividad y gozo que había olvidado que existía dentro de mí. Los miércoles por la tarde visitaba el asilo de ancianos que ahora era dueño de mi antigua casa. Leía cuentos a los residentes que ya no podían ver bien, les escribía cartas a familiares distantes, los acompañaba durante las comidas. Doña Esperanza, quien ahora tenía 85 años y vivía ahí, siempre me recibía con una sonrisa radiante. «Carmen, qué bueno que vino. Hoy necesito que me cuente otra de sus historias divertidas». Y yo descubrí que tenía muchísimas historias que contar, memorias alegres que habían quedado enterradas bajo años de preocupación por Patricia. Durante mis visitas al asilo,
me enteré por casualidad de que Patricia había intentado contactar a los administradores para disputar la donación de la casa. Había llevado documentos, había contratado un abogado barato, había argumentado que yo no estaba en mis facultades mentales cuando tomé la decisión. El director del asilo, licenciado Morales, me contó con una sonrisa divertida cómo había manejado la situación. Le dije a su hija que teníamos todos los documentos legales en orden, firmados ante notario, con evaluaciones psicológicas que confirmaban su completa capacidad mental, me relató el licenciado Morales. También le mencioné que teníamos una carta suya explicando detalladamente las razones de su decisión, incluyendo la negativa de ella a donarle un riñón. Se puso muy pálida y no volvió más. Saber esto no me causó satisfacción vengativa, sino una confirmación tranquila de que había tomado las decisiones correctas. Los fines de semana habían adquirido un ritmo especial y relajado. Los sábados por la mañana iba al mercado de San Juan con doña Rosa, comprábamos verduras frescas, frutas de temporada, flores baratas pero hermosas para decorar la casa. Los vendedores ya nos conocían y siempre nos daban los mejores productos al mejor precio. «Doña Carmen, mire estas rosas que llegaron hoy temprano», me decía don Aurelio, el florista. «Se las doy baratas porque usted siempre viene con una sonrisa genuina». Los domingos por la tarde, Elena venía a visitarme religiosamente. Su papá se había recuperado completamente del trasplante y ahora ella consideraba parte de su rutina semanal pasar tiempo conmigo. Nos sentábamos en el patio, tomábamos té de manzanilla y hablábamos de todo y nada. Elena me contaba sobre su trabajo como enfermera, sus planes de estudiar una especialización, sus sueños de viajar algún día a Europa. Yo le contaba sobre mis bordados, mis lecturas, las historias divertidas de los ancianos del asilo. «Doña Carmen», me dijo Elena durante una de nuestras tardes de domingo, ¿alguna vez se arrepiente de haber cortado completamente la relación con Patricia? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no me la hubiera hecho yo misma, sino porque hacía meses que había dejado de cuestionarme esa decisión. «Elena, mira», le respondí tomando sus manos jóvenes entre las mías. «Uno no puede arrepentirse de haber elegido respetarse a sí mismo. Patricia tuvo todas las oportunidades del mundo para demostrarme que me amaba, y eligió sistemáticamente no hacerlo». Le expliqué a Elena algo que había entendido durante mis tardes de reflexión silenciosa. El amor verdadero no es solo un sentimiento bonito, es una decisión diaria de poner el bienestar del otro por encima del propio cuando realmente importa. Patricia nunca tomó esa decisión conmigo, ni cuando era niña, ni cuando era adolescente, ni cuando era adulta. Su preocupación siempre fue cómo yo podía beneficiarla a ella, no cómo ella podía protegerme a mí. Durante estos meses de tranquilidad, había tenido tiempo de procesar completamente toda la experiencia sin el dolor agudo de la traición inmediata. Me di cuenta de que la decisión de Patricia de negarme el riñón no había sido el problema real. Había sido simplemente la manifestación más cruel de un patrón de egoísmo que había durado décadas. Recordé docenas de ocasiones pequeñas donde ella había elegido su comodidad por encima de mi bienestar. Cuando llegaba tarde a las citas médicas que yo pagaba, cuando se olvidaba de mi cumpleaños pero esperaba celebraciones elaboradas para el suyo, cuando me pedía préstamos que nunca devolvía, pero se molestaba si yo necesitaba algún favor. Una tarde de jueves, mientras bordaba un mantel con girasoles amarillos, doña Rosa me trajo una carta que había llegado a mi nombre. Era de Patricia. La reconocí inmediatamente por la letra cuidadosa y las letras mayúsculas exageradas que había practicado desde la primaria. Era la quinta carta que recibía en 6 meses. Como las anteriores, la guardé sin abrir en una caja de zapatos que mantenía en el closet. «¿No tiene curiosidad de saber qué dice?», me preguntó doña Rosa con la inocencia natural de alguien que nunca había experimentado una traición familiar tan profunda. «Rosa», le respondí continuando con mi bordado, «ya sé todo lo que Patricia tiene que decir. Sus cartas van a estar llenas de justificaciones de por qué hizo lo que hizo, promesas de que ha cambiado, súplicas de que le dé otra oportunidad, y quejas sobre cómo su vida se ha vuelto difícil sin mi apoyo. Ninguna de esas cosas cambia el hecho fundamental de que prefirió verme muerta antes que tener cicatrices en su cuerpo.
Doña Rosa asintió pensativamente. Ella había criado sola a 4 hijos después de que su esposo las abandonara y había experimentado tanto la gratitud genuina como la ingratitud cruel de los hijos adultos. Carmen, usted tiene razón. Hay personas que solo valoran lo que han perdido, no lo que tienen. Y para cuando se dan cuenta, ya es muy tarde para reparar el daño. Los meses habían traído noticias ocasionales sobre la situación de Patricia y Miguel a través del inevitable chisme de barrio. Supe que Patricia había conseguido un trabajo de medio tiempo como recepcionista en una clínica dental, muy por debajo de su preparación profesional, pero necesario para completar el ingreso familiar. Miguel había tenido que tomar un segundo empleo los fines de semana vendiendo seguros de puerta en puerta. La vida lujosa y cómoda que habían dado por sentada había terminado definitivamente. También me enteré de que habían tenido que vender el automóvil que Patricia tanto amaba, un sedán rojo que yo había ayudado a pagar como regalo de bodas. Ahora se transportaban en autobús público y tenían que caminar largas distancias para llegar a sus trabajos. Escuchar estos detalles no me causaba alegría maliciosa, sino una sensación neutra de justicia natural. Habían elegido vivir sin el apoyo de alguien que los amaba incondicionalmente, y ahora experimentaban las consecuencias naturales de esa elección. Un sábado por la mañana, mientras compraba verduras en el mercado, me encontré cara a cara con Miguel. Se veía mayor de lo que recordaba, más delgado, con ropa que claramente había visto mejores días. Por un momento ninguno de los dos supo qué decir. Finalmente, él rompió el silencio incómodo. «Doña Carmen», me dijo con voz temblorosa, «¿cómo está usted? Se ve muy bien, muy saludable». Le agradecí educadamente y seguí seleccionando jitomates, dándole a entender que no tenía intención de tener una conversación larga. Pero Miguel persistió. Patricia no está bien, doña Carmen. Ha perdido mucho peso, no duerme bien, llora constantemente. Dice que cometió el error más grande de su vida». Me volteé a mirarlo con calma. «Miguel, Patricia cometió muchos errores durante muchos años. El problema no fue un solo error grande, sino un patrón constante de egoísmo que culminó con preferir mi muerte antes que su incomodidad». Miguel trató de argumentar que las personas podían cambiar, que Patricia había aprendido la lección, que merecía una oportunidad de redemption. «Mira, Miguel», le dije mientras pagaba mis verduras, «Patricia ha tenido 32 años de oportunidades para aprender a amar genuinamente. No cambió cuando era niña, y yo trabajaba 3 empleos para darle todo. No cambió cuando era adolescente, y yo vendí mis pertenencias para pagarle sus caprichos. No cambió cuando era adulta joven, y yo seguí apoyándola económicamente. ¿Por qué habría de cambiar ahora? Solo porque finalmente experimentó las consecuencias de sus decisiones». Miguel se quedó sin argumentos, porque sabía que yo tenía razón. Patricia no había cambiado fundamentalmente como persona. Solo había descubierto por primera vez en su vida lo que significaba no tener el apoyo incondicional de alguien que la amara sin condiciones. Su dolor no era genuino remordimiento por haberme lastimado, sino pánico por haber perdido los beneficios que mi amor le proporcionaba. Mientras caminaba de regreso a casa con mis compras, reflexioné sobre el encuentro con Miguel. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por la confirmación de que Patricia realmente no había aprendido nada fundamental sobre el amor y el sacrificio. Alivio por la confirmación de que había tomado la decisión correcta al cortar completamente esa relación tóxica. Esa noche, durante la cena con doña Rosa, le conté sobre el encuentro con Miguel. «Rosa», le dije mientras servía el guisado de pollo que habíamos preparado juntas, «hoy confirmé que Patricia sigue siendo exactamente la misma persona que prefirió verme muerta. Su dolor actual no es por haberme lastimado, sino por haber perdido sus privilegios. No hay genuino arrepentimiento ahí, solo autocompasión». Doña Rosa movió la cabeza comprensivamente. «Carmen, usted hizo lo correcto. Hay que amar a los hijos, pero también hay que enseñarles que el amor se corresponde. Si uno permite que lo traten mal indefinidamente, no les hace ningún favor. Patricia tuvo que aprender esta lección a los 32 años porque usted nunca se la enseñó cuando era más joven». Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mis años como madre. Tal vez doña Rosa tenía razón.
Tal vez mi error había sido amar sin límites y sin exigir reciprocidad. Había criado a Patricia creyendo que el amor maternal debía ser completamente unidireccional, que una buena madre da todo sin esperar nada a cambio. Pero en el proceso, había creado a una persona incapaz de amar verdaderamente a otros porque nunca había tenido que hacerlo. Los días siguientes los pasé pensando mucho sobre la maternidad, sobre el amor, sobre los límites saludables. Llegué a la conclusión de que mi amor por Patricia había sido genuino pero mal dirigido. La había amado tanto que nunca le permití experimentar las consecuencias naturales de sus decisiones egoístas. Cada vez que lastimaba a alguien, yo la defendía. Cada vez que tomaba decisiones irresponsables, yo la rescataba. En mi intención de protegerla del dolor, había impedido que desarrollara empatía y responsabilidad. Una tarde, mientras visitaba el asilo y leía cuentos a los ancianos, doña Esperanza me hizo una observación que me quedó grabada profundamente. Carmen, ¿sabe cuál es la diferencia entre usted y Patricia? Usted aprendió a amar dando. Patricia aprendió a amar recibiendo. Por eso cuando llegó el momento de dar algo importante, ella no pudo hacerlo. Esas palabras resumían perfectamente todo lo que había estado sintiendo, pero no había podido articular. Patricia había crecido siendo amada, pero no amando. Había sido la receptora constante de sacrificios, pero nunca la que se sacrificaba. Cuando finalmente se le presentó la oportunidad de demostrar amor, genuino, a través del sacrificio, simplemente no tenía esa capacidad desarrollada. Los meses continuaron pasando, con una tranquilidad que no había conocido en décadas. Mi salud era excelente. Mi riñón trasplantado funcionaba perfectamente, y mi vida emocional había encontrado un equilibrio sereno. Ya no me levantaba cada día preguntándome si Patricia me llamaría, si me visitaría, si finalmente demostraría algún signo de amor genuino. Había dejado completamente de esperar algo que sabía que nunca iba a llegar. En lugar de eso, mis días estaban llenos de pequeñas alegrías reales. La satisfacción de completar un bordado complicado, la risa genuina de doña Rosa durante nuestros desayunos, la gratitud sincera de los ancianos del asilo cuando les leía sus libros favoritos, la compañía cálida de Elena durante nuestras tardes de domingo. Una noche, exactamente 8 meses después de mi cirugía, estaba organizando mis cosas cuando encontré la caja de zapatos con las cartas de Patricia. Había llegado la 7ª carta esa semana. Por primera vez, sentí curiosidad genuina, no por el contenido de las cartas, sino por la progresión de sus argumentos a lo largo de los meses. Abrí la primera carta, fechada 2 semanas después de mi cirugía. Como había predicho, estaba llena de justificaciones. Patricia explicaba que había tenido pánico comprensible ante la idea de la cirugía, que no había entendido completamente la gravedad de mi situación, que había consultado con expertos que le habían dicho que los trasplantes entre familiares tenían riesgos altos. Todas mentiras convenientes para evitar admitir su egoísmo puro. La tercera carta, de 2 meses después, cambió de táctica. Ahora, Patricia hablaba sobre su nueva situación difícil, sobre cómo extrañaba nuestra relación cercana, sobre cómo había aprendido a valorar lo que habíamos compartido, pero aún no había una sola palabra de genuino remordimiento por haberme negado la oportunidad de vivir. La 5ª carta, de 4 meses atrás, finalmente contenía lo que había estado esperando, una disculpa directa. Mamá, me equivoqué terriblemente. Debí haber dicho sí inmediatamente cuando me pidieron que te donara el riñón. Era mi responsabilidad como tu hija, y fallé. Pero incluso esta disculpa estaba contaminada con autocompasión. Ahora entiendo lo que perdí cuando te perdí a ti. Después de leer las 7 cartas, las volví a guardar en la caja. Patricia había recorrido todas las etapas predecibles: negación, justificación, manipulación, súplica y finalmente una disculpa que llegaba demasiado tarde y por las razones equivocadas. Su arrepentimiento seguía siendo fundamentalmente egoísta, centrado en lo que ella había perdido, no en el daño que me había causado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi habitación pequeña, pero llena de paz, pensé en todo el camino que había recorrido desde aquella tarde terrible en el hospital, cuando Patricia me dijo que era mejor que me muriera. Había descubierto fortaleza que no sabía que tenía.
Había encontrado amor genuino en lugares inesperados. Había aprendido a valorarme lo suficiente como para exigir respeto. La mujer que se dormía esa noche ya no era la madre desesperada, suplicando por migajas de amor de una hija ingrata. Era una mujer completa, serena, rodeada de relaciones genuinas y mutuamente nutritivas. Patricia había perdido para siempre la oportunidad de tener una madre que la amara incondicionalmente. Pero yo había ganado algo aún más valioso: la capacidad de amarme a mí misma lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merecía. Mientras cerraba los ojos, escuchando los sonidos nocturnos familiares de la colonia, supe con total certeza que había elegido el camino correcto. Algunas veces, el mayor acto de amor propio es el silencio que decides mantener. Y el silencio que había elegido hacia Patricia era el más elocuente de todos. El silencio de alguien que finalmente había aprendido que su valor no dependía de la capacidad de otros para reconocerlo. Al año exacto de mi cirugía, sucedió algo que me confirmaría definitivamente que había tomado las decisiones correctas. Elena llegó esa tarde de domingo con noticias que había escuchado a través de una conocida que trabajaba en el hospital donde Patricia había intentado conseguir trabajo como administradora. La información que me trajo me ayudó a entender completamente la verdadera naturaleza de mi hija. «Doña Carmen», me dijo Elena, sentándose a mi lado en el patio, «no sé si quiera escuchar esto, pero creo que debe saberlo. Patricia había solicitado empleo en el Hospital General y durante la entrevista había mencionado que tenía experiencia personal con trasplantes porque había acompañado a su madre durante todo el proceso. Cuando le preguntaron más detalles, había inventado una historia completamente falsa. Según Elena, Patricia le había dicho al entrevistador que ella había sido la donante heroica que salvó la vida de su madre, que había sacrificado su propia comodidad para salvarme, y que esa experiencia la había inspirado a trabajar en el sector salud. La mentira era tan elaborada y convincente que el hospital casi la contrata inmediatamente, impresionados por su supuesta generosidad familiar. Pero, continuó Elena, la conocida mía que trabaja ahí recordó haber escuchado su apellido durante su papá se recuperaba. Hizo algunas preguntas discretas y descubrió la verdad real, que usted había recibido un riñón de un donante desconocido precisamente porque su hija se había negado a ayudarla. Cuando confrontaron a Patricia con esta información, ella se puso extremadamente nerviosa, inventó más mentiras para cubrir las anteriores y finalmente salió corriendo de la entrevista sin explicación. Escuchar esta historia me causó una mezcla de emociones complejas. Por un lado, confirmaba todo lo que había entendido sobre Patricia. Era una persona capaz no solo de egoísmo extremo, sino también de reescribir la historia para presentarse como heroína de una situación donde había sido la villana. Por otro lado, me dio una sensación de validación profunda. El universo mismo parecía estar confirmando que mi decisión de cortar la relación había sido no solo correcta, sino necesaria. «Elena», le dije después de procesar la información, «¿sabes lo que más me impresiona de esta historia? No es que Patricia haya mentido para conseguir trabajo, es que genuinamente cree que ella es la víctima en toda esta situación. En su mente, ella es la hija heroica que sacrificó todo por su madre ingrata». Elena asintió comprensivamente. Había visto suficientes casos similares durante su trabajo como enfermera para entender la psicología de personas como Patricia. Esa revelación me ayudó a cerrar completamente cualquier duda residual que pudiera haber tenido sobre mi decisión. No era solo que Patricia hubiera sido egoísta en un momento de pánico, como sus cartas sugerían. Era que tenía una personalidad fundamentalmente tóxica, capaz de reinterpretar cualquier situación para evitar responsabilidad personal. Una persona así nunca cambiaría realmente, sin importar cuántas consecuencias experimentara. 2 semanas después de esa conversación con Elena, recibí una visita completamente inesperada. Era la señora García, la madre de Carlos, el joven cuyo riñón me había salvado la vida. Había venido a traerme fotos de su hijo y a contarme más sobre la clase de persona que había sido. «Doña Carmen», me dijo con lágrimas en los ojos, pero sonriendo, «quería que conociera mejor al joven que le dio esta segunda oportunidad de vida».
Carlos había estudiado medicina precisamente porque quería salvar vidas. Durante la universidad, había trabajado como voluntario en hospitales públicos, había participado en campañas de donación de sangre y siempre había hablado sobre la importancia de la generosidad desinteresada. Mi hijo siempre decía que la vida solo tenía sentido cuando se utilizaba para ayudar a otros, me contó su madre. Saber que su riñón le permitió a una mujer buena como usted seguir viviendo y ayudando a otros me da una paz inmensa. Pasé la tarde escuchando historias sobre Carlos, viendo fotografías de su graduación, de sus viajes de servicio médico a comunidades rurales, de su trabajo en clínicas gratuitas. Era exactamente el tipo de joven que Patricia debería haber sido: generoso, compasivo, dispuesto a sacrificarse por otros. El contraste entre la generosidad póstuma de Carlos y el egoísmo vivo de Patricia me quebrantó el corazón de una manera diferente, no de dolor, sino de gratitud profunda. Señora García, le dije tomando sus manos arrugadas, su hijo me salvó no solo físicamente, sino espiritualmente. Me enseñó que la bondad genuina sí existe en el mundo, que hay personas dispuestas a dar sin esperar nada a cambio. Patricia me enseñó lo opuesto, pero Carlos me devolvió la fe en la humanidad. Nos quedamos las dos llorando, pero eran lágrimas de conexión espiritual, de comprensión mutua sobre lo que significa el amor verdadero. Después de esa visita, decidí hacer algo que había estado considerando durante meses. Escribí una carta dirigida al director del hospital, contando mi historia completa y pidiendo que establecieran un programa de apoyo para familias de donantes de órganos. Quería que la generosidad de Carlos tuviera un impacto más amplio, que su legado ayudara a otras familias a entender la importancia de la donación. También decidí comenzar a dar charlas en escuelas secundarias sobre la importancia de la gratitud familiar y los límites saludables en las relaciones. Mi primera charla fue en la secundaria del barrio, donde hablé ante 200 estudiantes sobre mi experiencia. Les expliqué cómo el amor genuino requiere reciprocidad, cómo las relaciones saludables necesitan límites y cómo a veces amar a alguien significa no permitir que te lastimen. Jóvenes, les dije durante mi primera charla, yo cometí el error de confundir amor incondicional con aceptación incondicional de maltrato. Amé tanto a mi hija que nunca le enseñé a amarme de vuelta. Ustedes pueden amar a sus padres, hermanos, amigos, pero también pueden exigir respeto mutuo. La respuesta de los estudiantes fue increíble. Muchos se acercaron después para contarme sobre situaciones similares en sus propias familias. Durante una de estas charlas, una estudiante de 17 años llamada Fernanda me hizo una pregunta que me marcó profundamente. Señora Carmen, ¿usted no extraña a su hija para nada? La pregunta me hizo reflexionar sobre algo que no había considerado completamente. Fernanda, le respondí después de pensar cuidadosamente. Yo extraño a la hija que creí tener, no a la hija que realmente tengo. Extraño a la niña cariñosa que me abrazaba después de las presentaciones escolares. Extraño a la adolescente que me escribía cartas bonitas. Extraño la ilusión de haber criado a una persona capaz de amar genuinamente. Pero esa persona nunca existió realmente. Era solo mi proyección de lo que quería que fuera. Esta reflexión me ayudó a entender algo fundamental sobre el proceso de duelo que había experimentado. No estaba de luto por haber perdido a Patricia. Estaba de luto por haber perdido la ilusión de quién creí que era Patricia. El dolor había sido real, pero estaba basado en una fantasía maternal, no en la pérdida de una relación genuinamente amorosa. Con esta nueva claridad, los últimos meses del año pasaron con una serenidad aún más profunda. Ya no había conflicto interno sobre mi decisión, ya no había momentos de duda o nostalgia dolorosa. Había procesado completamente el hecho de que Patricia simplemente no era la persona que yo había esperado que fuera, y había hecho las paces con esa realidad. En diciembre, exactamente 18 meses después de mi cirugía, llegó la octava y última carta de Patricia. Esta vez no la guardé sin abrir. La leí inmediatamente, con curiosidad científica más que emocional. Era diferente de todas las anteriores. No había justificaciones, no había súplicas, no había promesas de cambio. En cambio, era una carta corta y simple. Mamá, entiendo que nunca me vas a perdonar.
entiendo que perdí para siempre la oportunidad de tenerte en mi vida. Solo quiero que sepas que todos los días me arrepiento de haberte dicho esas palabras crueles en el hospital. No espero respuesta. Solo necesitaba que lo supieras. Patricia. Después de leer la carta, la puse con las demás y cerré la caja. Esta vez sentí algo parecido a la compasión por Patricia. No la compasión maternal que había sentido durante décadas, sino la compasión general que una persona saludable siente por alguien que ha arruinado su propia vida a través de decisiones egoístas. Era el mismo tipo de tristeza que sentiría por cualquier desconocido que hubiera perdido algo valioso por su propia estupidez. Esa noche, durante la cena navideña que doña Rosa, Elena y yo habíamos preparado juntas, reflexioné sobre todo el camino recorrido. Estaba rodeada de personas que me amaban genuinamente, que se preocupaban por mi bienestar sin agenda oculta, que habían elegido voluntariamente ser parte de mi vida no por obligación sanguínea, sino por afecto real. «Carmen», me dijo doña Rosa mientras servíamos el ponche navideño, «usted ha sido la mejor compañía que he tenido en años. Esta casa se siente como un hogar verdadero desde que llegó». Elena añadió, «Doña Carmen, usted me ha enseñado más sobre la fortaleza y la dignidad que cualquier libro que haya leído». Sus palabras me llenaron de una calidez que Patricia nunca me había dado, ni siquiera en sus mejores momentos. Al final de esa noche perfecta, mientras las tres limpiábamos los platos y reíamos de nuestros intentos de bailar salsa en la cocina, me di cuenta de algo maravilloso. Había construido una familia elegida que era infinitamente más nutritiva y genuina que la familia biológica que había perdido. Estas mujeres habían elegido amarme no por obligación, sino por quien era realmente, y yo las había elegido a ellas por la misma razón. Esa fue la noche que finalmente entendí que mi historia no era una tragedia sobre una madre que perdió a su hija. Era una historia de triunfo sobre una mujer que se había liberado de una relación tóxica y había encontrado el amor verdadero en lugares inesperados. Patricia había elegido perder una madre que la había amado incondicionalmente, pero yo había elegido ganar la libertad de amar y ser amada de manera saludable y recíproca. Y mientras me quedé dormida esa noche navideña, rodeada de los sonidos familiares de mi nueva vida, supe con absoluta certeza que había elegido bien. A veces, el mayor regalo que puedes darte a ti mismo es el silencio que decides mantener con quienes no saben valorar tu amor. Y ese silencio había sido mi camino hacia la libertad más dulce que había conocido. Estamos curiosos para saber hasta dónde llegó esta historia. ¿De dónde nos están viendo? Comenten aquí abajo.